Gracias al Señor. Ayer estuvimos en el retiro de líderes y mentores de nuestra iglesia. Pasamos un muy buen tiempo, 9 de la mañana a 3:15 de la tarde. Aproximadamente unos 100 mentores y líderes estuvieron presentes. Y hace 2 semanas tuvimos el retiro de nueva generación con los jóvenes de la iglesia, que estamos preparando para liderazgo también, ya que están sirviendo, y hubo como unos 32. Así que hemos tenido en estos 2 retiros de este mes de octubre como unos 130 y tantos líderes en los retiros. Y nos alegra de esto porque es importante que estemos dando oportunidades para quienes están enseñando, sirviendo y dando, puedan recibir más de la palabra de Dios. Así que gracias al Señor por ello, porque cuidando a los líderes que están cuidando la iglesia, a través de ellos cuidamos a todos ustedes. Esta mañana también queremos seguir con nuestra serie de Creer. La serie de Creer, para quienes todavía no tienen los materiales, no saben lo que se están perdiendo. Les explico brevemente. Uno siempre recibe en la iglesia temas para jóvenes, matrimonios jóvenes, etc. Todos son muy buenos y útiles y recomendables. Pero la serie Creer te permite hacer algo que usualmente nosotros, ni tú ni yo, tendríamos la oportunidad de tener, que es estudiar las principales doctrinas de la Biblia. Ahora, cuando uno habla de doctrina y no conoce mucho de la Biblia, nos suena como a cosas así, como decía un amigo, como masticar ladrillo, ¿no es cierto? Una cosa que puede ser media aburrida o abstracta o algo que no te ayuda. Todo lo contrario. Más bien, el estudiar cualquier tema de la Biblia es útil y siempre de bendición, pero estudiar las doctrinas bíblicas principales que Dios ha dejado en la Biblia enseñadas es como conocer las vigas, las columnas y el cimiento que Dios ha diseñado para que tu vida funcione dentro de la bendición de Dios. Desconociendo las doctrinas, desconoces las columnas y las vigas y los cimientos y solo te quedas con ladrillos, puertas y ventanas que no te van a sostener mucho, ni siquiera con un sismo 4.5. Así que uno quiere tener vidas sólidas, quiere tener vidas de plenitud, quiere tener vidas de paz, quiere tener vidas de bendición para ti, tu matrimonio, tus hijos. No basta que estudies la Biblia, hay que estudiar la doctrina. Por eso estamos la iglesia haciendo este esfuerzo de entrar en esta serie de Creer, que justamente habla de 30 semanas que vamos a estudiar a través de año y medio, un ciclo el presente año que estamos ya en curso, y 2 ciclos más el próximo año, en la que totalizaremos las 30 principales doctrinas que tienen que ver con la vida del cristiano. Por eso la importancia que lo enseñemos, por eso es importante que los mentores lo entiendan y por eso es importante que las personas lo aprovechen y vayan. Si usted no tiene los libros de Creer, se está perdiendo una tremenda bendición, le digo. Le está pasando el tren frente a sus narices y no se da cuenta. Y le animamos que salga de acá, vaya a la secretaría, consiga los materiales y pueda conseguirlos y poder tenerlos. Y como decíamos ayer con los líderes comentando, creo que son 50 soles los 2 libros. Mira, 50 soles para un curso de año y medio no es nada. 50 soles te lo compras en 2 cines, en 2 canchas, viendo 2 películas que ni te acuerdas. Y te llena de cancha comiéndote, ¿no es cierto?, y de popcorn y ni te has dado cuenta de lo que te gastaste. Entonces aquí vale la pena la inversión, si tienes prioridades correctas, en gastar lo que vale la pena y no en las tonterías que a veces gastamos sin darnos cuenta, ¿no? Esta es una oportunidad de invertir dinero en lo que ayuda a tu vida espiritual. Y esto significa entonces que salgamos de aquí, tomemos los libros y tomemos los cursos. Ahora, si no puedes ir a ningún curso, te la pierdes, pero por lo menos el manual en tu casa, solo, miras el libro, lees el pasaje, está tan claro, tan práctico, tan didáctico, que solo lo puedes estudiar. Pero si puedes ir a un curso, tenemos cursos los domingos en la mañana, a esta hora, en simultáneo, tenemos cursos lunes en la noche, para hombres y mujeres, jóvenes y adultos, y además tenemos los grupos pequeños en casa que llamamos los grupos de amistad. Si usted quiere ir a un grupo de amistad, hable con cualquiera de los pastores, cualquiera de los líderes que usted conozca, le van a orientar cómo incorporarse a un grupo de matrimonios, de jóvenes, o jóvenes profesionales, o damas, o caballeros, o al que usted le convenga cerca a su zona. Queremos que nadie se pierda esta oportunidad que creo no se da muchas veces durante la vida, de tener un curso didáctico, práctico, sencillo, que te permita navegar sin perderte dentro de las principales doctrinas de la palabra de Dios. Usted mismo se va a hacer un regalo con esto. El regalo se lo va a tener usted y le va a bendecir a usted y a su familia.
porque esto nos ayuda a tener cimientos, como decimos. Estamos empezando de las 30 semanas, el primer ciclo este año decimos, y los otros 2 ciclos el próximo año, y de las 30 semanas estamos hoy en la 4ª semana, 4ª lección. O sea que todavía tienes tiempo para agarrarte el estribo y treparte al bus y aprovechar de no perderte la oportunidad. Bien, el tema que decimos de hoy es la Biblia. Justamente por eso es que aprovecho en dar este desafío, porque vamos a hablar de la importancia de la Biblia esta mañana y justamente tiene que ver con aprovechar el curso de creer, que tiene que ver con conocer la palabra de Dios. La Biblia y su importancia en la vida espiritual es tremendamente necesario que como cristianos lo comprendamos, lo enseñemos y lo expliquemos bien a otros. Vamos a hablar de lo que la importancia de la palabra de Dios tiene como el poder de Dios. La Biblia, más que un libro de religión, es realmente el poder del Espíritu de Dios obrando a través de su revelación escrita, que es la Biblia, para bendecir, sanar, profundizar, afirmar y reconstruir la vida del hombre a la semejanza de Cristo. Es decir, la palabra de Dios es un kit de herramientas espirituales con la que Dios opera, sana, reconstruye, tira paredes, pone paredes y hace toda una obra de reforma en nuestra vida. Así que entender la Biblia, más que un libro, es más que acercarte a un libro, es acercarte a la fuente de la obra de Dios a favor nuestro. Y para mí el versículo que en la Biblia, personalmente, de pronto tú tienes el tuyo, a mí el que más me gusta en la Biblia, que representa esta obra de Dios en la vida del hombre, es el Salmo 1. El Salmo 1, el primer salmo de la Biblia, es muy sencillo y dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, en la palabra, en la Biblia, está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué preciosa imagen, ¿no? ¿Te imaginas tú? Yo me imagino un árbol frondoso, lleno de ramas verdes y lleno de frutos, sobre un jardín verde, al lado de un río de aguas frescas, bullendo. Esa es la imagen que representa lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. Dios quiere que seamos ese árbol frondoso, lleno de frutos, junto a un río. Dios quiere hacer esa obra en nuestras vidas. Y nos dice cómo nos invita a que lo haga. Nos dice Él mismo en el pasaje, en el versículo 2, en la segunda parte de esa diapositiva: el que medita en la ley de Jehová de día y de noche, ese será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Quiere decir que la clave está en que nosotros expongamos nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios. Que nosotros pongamos nuestra vida bajo la enseñanza de la palabra de Dios, para que la palabra de Dios pueda producir en ti lo que esta imagen representa: una vida plantada, con raíces, con agua, siempre fresco, siempre con fruto, nunca marchitando, y todo lo que hace prosperará. Para entender cómo Dios hace esto, hemos escogido esta mañana el Salmo 119, que comienza con una bienaventuranza: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. ¿Por qué el Salmo 119? Déjenme explicarle. Le contaba a mi esposa y le contaba a los pastores que hace tiempo tenía la convicción que teníamos que enseñar del Salmo 119. Y la verdad que entre la serie de la iglesia y las conferencias no encontraba cómo ni dónde. Y dije, esta es la oportunidad. Se me puso así la pelota en tiro de penal, o en la mira telescópica, ¿no es cierto?, el tema. Porque hablar de la Biblia, la mejor manera de explicar la importancia, el poder de la palabra de Dios, es mirar someramente el Salmo 119. ¿Por qué el Salmo 119? Porque el Salmo 119 habla del poder, de la excelencia, de las virtudes de la palabra de Dios en la vida de quienes nos relacionamos con la palabra. Vas a ver todas las virtudes, todas las bendiciones que Dios trae a la vida de quien se pone cerca a la palabra de Dios. No es que ponga la Biblia cerca a tu velador, sino que te pongas tú cerca a la palabra de Dios, que es distinto, ¿no? No la Biblia cerca, no como esa señora que me decía, pastor, todos los días yo tengo la palabra de Dios cerca. Y me sorprendía que siempre me decía eso, y me dice, ¿sabe por qué? Porque la pongo debajo de mi almohada para dormir, para que no tenga pesadillas.
Yo le dije, señora, lo que le va a pasar es a venir una tortícola y tremenda nada más por tener a tremendo libro debajo de la almohada. Le digo, mejor no la ponga debajo de la almohada para dormir, sino léala, estúdiela, no como un amuleto, como algunos la tienen, ¿no es cierto?, en su casa. El Salmo 119 nos muestra la importancia de la palabra de Dios por varias cosas. Número uno, el Salmo 119 no lo escribió el rey Salomón, se cree que lo escribió Esdras, el escriba que retorna de Babilonia. Pero lo más interesante es que es el salmo más largo de los salmos. De los 150 salmos, este tiene 171 versículos, si no mal recuerdo. Y es además el capítulo más extenso de todos los libros de la Biblia, el Salmo 119. Lo cual te remarca la importancia que para Dios tiene que dentro del conjunto de los 66 libros que componen la Biblia, ha puesto un conjunto de salmos, dentro de los salmos, el salmo más largo que te habla de la palabra, y dentro de la Biblia, el capítulo más largo de toda la Biblia, dedicado especialmente al tema de la importancia de entender el poder de la palabra para nuestras vidas. Así que eso ya nos está diciendo algo. Y cuando uno ve que la palabra trae a nuestra vida 4 cosas fundamentales que tenemos que aprender y tenemos que valorar que vienen de la palabra de Dios. La primera de ellas es que la palabra da sabiduría para tomar decisiones. La palabra da sabiduría para tomar decisiones. Todos nosotros aquí tomamos decisiones todos los días, quieranlo o no. Quisiéramos más bien no tener que tomar tantas decisiones, diciendo más bien paren el carro y vaya más despacio. Pero la vida es todos los días tomamos decisiones, quieranlo o no. Tomamos decisiones en el matrimonio, tomas decisiones con tus hijos, tomas decisiones en el trabajo, de negocio, de dinero, de tu vida, de qué vas a pensar, qué vas a sentir. Todos los días tomamos decisiones. Por eso es que la palabra fue dada por el Señor para nosotros, para que sea una fuente de guía, de sabiduría, de dirección, de consejo, para que tomemos decisiones correctas y no las que traen tristeza, destrucción o problemas en nuestra vida. Y esto lo dice el Salmo 119 en el versículo 32. Primero, dice, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Hay que entender aquí que cuando dice que por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón, corazón en la Biblia, en hebreo, es mente. Por eso es que Jesús decía, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿No? Pero no el corazón, el músculo que bombea sangre, sino habla del corazón como la mente. Entonces tiene más sentido. De la abundancia de lo que piensas vas a hablar, tarde o temprano, aunque sea un lapsus. Como el congresista ese que, ¿no es cierto?, se acuerdan que fue al Congreso y juró por Dios y por la plata. Que evidentemente habría estado pensando todo el día en la ceremonia cuando me pagan la plata que voy a ganar. Y cuando sale adelante se olvidó de todo y dijo, y por Dios y por la plata. Y así juró este congresista en el Perú, como algunos de ustedes recordarán. Eso es el mejor ejemplo que de la abundancia de la mente habla la boca, así que cuida lo que pienses, ¿no es cierto?, para que tu boca no te delate. Esto tiene que ver con la mente, con la actitud de llenar tu mente, y dice aquí que necesitamos ser ensanchados en nuestra mente. Ensanchados en nuestra mente significa que necesitamos ampliar la visión de nuestra vida. Uno de los problemas que tenemos justamente es que creemos que mucha gente cree que cuando comienza a leer la Biblia o va a una iglesia donde se enseña la palabra de Dios, eso nos va a hacer a nosotros más bien reducir las opciones en la vida. O nos va a estar achicando el horizonte de nuestra vida. O nos va a hacer de pronto un poco medios estrechos mentales, ¿no? Medio fanáticos, medio cerrados, ofuscados. Y es todo lo contrario. La palabra de Dios ha sido dada al hombre justamente para que ampliemos nuestros horizontes, para que veamos la vida desde la perspectiva de Dios y por lo tanto la miremos más realmente y más completamente que nadie y que nunca en nuestra vida. El Dios que expandió los cielos y hizo las estrellas y el universo es el que expande nuestra mente y nuestra visión con su palabra. Y el Dios que sostiene los cimientos de la tierra es el Dios que le pone cimientos a nuestra alma y a nuestro camino cuando buscamos la sabiduría de la palabra de Dios. Así que no temas, y lejos está de que Dios reduzca nuestras vidas. Cuando lo contrario es que llegando al Señor, el Señor expande nuestra mente y nuestra visión de la vida y nunca vuelve a ser la reducida visión de antes.
que conocimos al Señor. Porque el Señor expande, nos da una visión a través de la palabra de Dios. Esa visión es la que necesitamos nosotros para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque justamente uno de los problemas cuando tomamos decisiones es que estamos sometidos a las presiones emocionales. Entonces, el temor, la angustia, la ansiedad, la preocupación hace que entremos en un círculo cerrado de pensamientos y no vemos más que los problemas y no vemos más que las dos opciones que vemos. Y justamente lo que hace la palabra de Dios es te amplía la visión y te hace ver las otras variables y los otros temas y las otras relaciones y los otros elementos que estaban dentro de la situación en juego y que nosotros antes de mirar la palabra no las habíamos visto. A mí me ha tocado muchísimas veces tomar decisiones como a todos nosotros en la vida. Y yo he descubierto que cuando yo no sabía qué decisión tomar, como tantas veces nos pasa y nos va a pasar todavía, qué decisión es la mejor, qué hago, la acción A, B o ninguna de las anteriores, o qué hago, ir a la palabra y decirle, Señor, dame tu consejo y tu guía. Lejos de traerme un yeso mental o de ponerme a mí en un tubo cerrado, me ha abierto el panorama de la situación que estaba evaluando y analizando, y por la palabra Dios me ha mostrado elementos, variables, implicancias, consecuencias de la decisión que iba a tomar que antes no había evaluado. Porque la palabra viene de Dios, de la mente de Dios, que está dada para expandir nuestra visión de las cosas, lejos de reducirla. Así que una de las cosas que va a hacer aquí el salmista es decir que correré por tus mandamientos, por el camino de tus mandamientos, cuando ensanches mi mente y la amplíes y las quites de los círculos cerrados que muchas veces nos encierran y no nos hacen ver completamente la realidad. Y esto es fundamental cuando hablamos, por ejemplo, del matrimonio. La unidad del matrimonio, la armonía de un matrimonio, el amor en un matrimonio, la relación familiar, depende mucho de tener una visión de la sabiduría de Dios sobre nuestras decisiones. Porque nos saca de nuestras decisiones egoístas, particulares, egocéntricas, pequeñas, y hay que decirlo en voz baja para que la esposa no lo escuche mucho, ¿no es cierto? Sobre todo cuando los hombres lo decimos, muchas veces mezquinas, con las que podemos tomar las decisiones. Ahora sí, mujeres, escuchen de nuevo, ¿no es cierto? Pero esa es la realidad. Muchas veces somos mezquinos. Las mujeres no, las mujeres son santas, bellas y todas santas, ¿no? Pero los hombres mezquinos. Pero en la naturaleza humana del hombre y la mujer en realidad es así. Y a veces he dado cuenta que tomamos decisiones porque a mí me conviene, porque yo quiero, porque a mí me gusta, porque a mí me enseñaron, porque así era en mi casa y así prefería. Pero oye, ¿y la otra persona? ¿Y tu pareja? ¿Y tu esposa o tu esposo? ¿O tus hijos? ¿Y Dios? ¿Y tu fe? ¿No entra en nada en esto? Y entonces, sin darnos cuenta, muchas veces entramos en una actitud de encerrarnos. La palabra nos va a ampliar en tres maneras, que mencionan los siguientes versículos. Número 1 dice, me has hecho más sabio que mis enemigos, con tus mandamientos porque siempre están conmigo. ¿Qué significa que me has hecho más sabio que mis enemigos? Que Dios con la palabra nos da una sabiduría en medio de las presiones que representan aquí los enemigos, es decir, la situación adversa, la situación difícil, el momento de adversidad, el momento cuando estás presionado, el momento que estás allí con las fechas en contra o con la situación en contra. En ese momento de presión dice, me has hecho más sabio con tus mandamientos. Quiere decir que en el momento de dificultad, en el momento de estar bajo presiones grandes, no te apartes de la palabra. Al contrario, acude a tener más tiempos a solas con la palabra. Y no para hacer el horóscopo evangélico, como digo yo, que algunos hacen, ¿no? Que es abrir la Biblia ahí, a ver cuál sale, ¿no es cierto?, a ver qué me dice Dios de esta casa, ¿no? Sino seguir leyendo en orden, como estás leyéndolo, porque Dios es Dios de orden. Y te va a enseñar y te va a guiar a través del texto que te toca leer ese día, o te va a hablar de otras maneras, para decirte qué es lo que tú tienes que hacer en esa situación. La palabra te hace sabio cuando más lo necesitas, cuando estás bajo presión, y te amplía el panorama, te ensancha tu territorio y te hace ver que no estás encerrado en un callejón sin salida como tú creías antes de ir a la palabra, porque te muestra que Dios está contigo y por lo tanto hay más posibilidades que la que creíamos. Pero la segunda situación que muestra el Salmo 119 en la que la palabra da sabiduría es
con el conocimiento. Dice, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Hoy vivimos en la era del conocimiento. Y el conocimiento llega por medios virtuales, presenciales, cursos, carreras, etc. Y todo eso es bueno. Pero la sabiduría es distinta del conocimiento, en que la sabiduría nos guía en cómo debemos vivir. Cómo vivir. Y esa sabiduría, dice allí, viene por medio de meditar en sus testimonios. Y entendemos más la sabiduría de Dios para vivir nuestra vida, consultando la palabra, incluso más que nuestros propios maestros y enseñadores, que de pronto tienen un nivel de conocimiento mayor que nosotros. Pero como no podemos tener pastor delivery, ni capellán en casa, ni tampoco un curso, un programa que se llame Aló Mentor o Aló Pastor, entonces tenemos que aprender que Dios nos dejó la palabra para que justamente vayamos a la palabra, en tu casa, ahora en el smartphone, en cualquier lado, y consultes con el Señor y te dejes guiar por la palabra de Dios, por los principios de la palabra de Dios. Y vas a descubrir que más que todos mis enseñadores, podrás decir, más que todos mis pastores y que todos mis mentores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Hay una sabiduría que Dios te va a dar y una preocupación personal en ti. Salmo 32 dice, te haré entender y te enseñaré el camino por el que tú debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esa promesa a mí me impactaba cuando yo comencé a leer la Biblia, porque yo decía, caramba, ¿cómo Dios se va a fijar sobre mí? Yo miraba para arriba y decía, ¿cómo se está fijando sobre mí? Es la promesa de Dios de que Dios tiene atención personal, cuidado, interés personal en tus situaciones. Y puedes consultarle las cosas más íntimas, prácticas y sencillas que puede ser para otros, pero que a ti te están afligiendo. Esas son las que debes consultar con Dios. Y la palabra va a mostrarte el camino. Y finalmente dice en esta parte, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Una de las cosas que yo cuando conocí el Evangelio, 18 años, después 21 años pastor, yo decía, aquí, cuando venga la gente mayor, la gente conmigo a consultar, ¿qué le voy a decir? Y estos versículos me alentaban, porque te dice que hay una sabiduría y una que viene de la experiencia de la vida, pero hay una sabiduría que te presta la Biblia de la experiencia de la vida antes que haya vivido la experiencia de la vida. La sabiduría que te da la experiencia de la vida te la adelanta la Biblia sin haber vivido todavía esa experiencia de la vida. ¿Me hago entender? Es decir, no tienes que llegar a ser padre de adolescentes si eres padre de niños para que recién tenga la sabiduría que necesitas para guiar a un adolescente, sino la Biblia, la palabra, los principios te dan pautas y te entrenan para ser padre de adolescentes. Ya te está entrenando la palabra cuando todavía eres padre de niños. Y así cada etapa de la vida, Dios te la adelanta y te permite que te presta a través de la palabra la sabiduría, los códigos, las claves que solo te daría la experiencia del vivirlo, esa etapa de la vida. La palabra te adelanta esa sabiduría. Por eso es que yo conozco jóvenes que son más sabios que algunos viejos. Y conozco viejos que no tienen sabiduría ni de adolescentes. Porque la palabra de Dios te da una sabiduría que es irreemplazable. Te adelanta, te previene, te protege de los problemas de la vida, la sabiduría de la palabra. Y esto se debe a que la Biblia enfatiza que la conducta es resultado de lo que en tu mente tú estás albergando. Entonces llena tu mente con la sabiduría de la palabra de Dios. No desprecies ninguna sabiduría de la palabra de Dios. Te van a guiar, te van a contener, te van a dar dirección, te van a dar seguridad y te van a liberar de un montón de problemas. Otra cosa que hace la palabra, el poder de la palabra, dice el Salmo 119, es que ordena tu mundo interior. Ordena tu mundo interior. Es decir, la palabra es un ordenador. Tú viste que en la vida como en la computadora, se acumula basura constantemente. Como en la computadora, ¿no es cierto? Que hay que estar sacando toda la basura que va llegando cibernética, que va haciendo lento tu programa de software. Igual es en la vida. Se va llenando de basura nuestra mente y nuestro corazón. Y la palabra de Dios limpia, ordena, pone orden en tus pensamientos y en tus emociones e impide que zozobremos en las tormentas
interiores de nuestra alma y nos pone la paz, nos pone la seguridad, la estabilidad que solo nos puede dar Dios por medio de su palabra. Eso lo he experimentado tantas veces. Aquella experiencia de Jesús de ponerse en pie, ¿se acuerdan? En el bote y reprender los mares y los vientos y traer paz. Eso mismo ocurre cuando vas a la palabra de Dios y de pronto, llegando en una tormenta, descubres que Dios te pone ese orden en tu mundo interior. Un versículo en el Salmo 119, verso 45, lo explica bien. Dice, andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Ahora, si tú notas bien esto, acá hay dos palabras que aparentemente en nuestro concepto cultural están en contradicción, ¿no? Abierta. ¿Y es cuáles? Están subrayadas. La libertad y los mandamientos. ¿Alguna vez has escuchado que hay una relación buena entre mandamientos y libertad? Más bien, a veces pensamos que enemigo de la libertad son cualquier mandamiento, ¿correcto? Este es el concepto popular. Cualquier cosa que puede ser ley puede romper tu libertad en el concepto popular del mundo de hoy. Por eso es que hoy tanto se propaga una falsa sensación de libertad que brinda por un instante libertinaje, de hacer lo que quiero, lo que me da la gana, lo que me gusta, y no me diga, y no me haga nadie, no me limite nadie, hago lo que quiero y soy libre, pero que cuando lo experimentas ese libertinaje, la falsa sensación de libertad temporal se diluye en comparación con la verdadera libertad que trae paz y gozo permanente cuando nos sujetamos a las palabras de Dios, a los mandamientos de la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios no roba la libertad? Porque cualquier mandamiento humano te impide de manera externa y te cohíbe, te reprime y te coacta tu margen de maniobra. Pero cuando uno se sujeta a la palabra de Dios, Dios ha diseñado la palabra de Dios y sus leyes para que al nosotros cometer la paradoja de someternos a la palabra de Dios en aparente contradicción a la búsqueda de nuestra libertad, para nuestra sorpresa descubrimos que el obedecer la palabra nos trae libertad. Y nos trae la libertad, como Pablo dice, que es la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Jesucristo lo dijo en Juan 8 con claridad. A los que habían creído en Él, le dijo, si vosotros permanecieseis en mi palabra, seríais verdaderamente mis discípulos. Y entonces conocerían la verdad y la verdad os haría libres. ¿Y qué dice que tenemos que hacer para eso? Permanecer en su palabra. ¿Y qué es permanecer en su palabra? Lo que dice el Salmo 119, obedecer sus mandamientos. ¿Te das cuenta? Así que Dios ha diseñado para que cualquier ley pueda coactar nuestra libertad, a menos que sea la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios la sometes a tu mente, a tus emociones, bajo ella, no te quita la libertad, sino te trae a una dimensión de libertad que antes no conocías. Te trae la liberación interior, te trae la sanidad interior. Y no te hace sentir un pobre ahí nerd, ¿no es cierto?, cohibido porque está prohibido, 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 prohibido. No, todo lo contrario, sácala al terreno de la libertad, al de la paz, al de la confianza, al de la bendición. Porque obedecer la palabra de Dios no te quita libertad, sino te trae libertad. Es lo que el mundo no conoce, porque lo único que conocemos de la palabra de Dios es verla como un libro litúrgico ajeno a nuestra realidad y nunca la hemos leído ni experimentado. Pero te desafío a que lo hagas, te desafío, porque la palabra nos da esa autoridad para que tú puedas aprender a entenderla y atreverte a aplicarla a tu vida. Y dime tú, después, si es que esto no te trae libertad a tu corazón. Así que si temes que porque venir a la iglesia o entregarte a Cristo o seguir al Señor vas a perder libertad, te aseguro que estás equivocado. Y lo que conoces es una forma religiosa de cristianismo que no es el cristianismo bíblico del que predicó Jesucristo. Jesucristo dijo, si conociereis al Hijo del Hombre, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente libres, con la libertad que solamente puede dar Jesucristo. Esa es la libertad que Dios nos llama a vivir. Por eso es que dice el siguiente pasaje, el mismo principio, dicho en otras maneras, dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Está diciendo, si yo, Señor, por tu palabra, consigo que tu palabra ordene mi mundo interior, y la palabra para ordenar tu mundo interior tiene que quitar cosas, poner cosas, tumbar paredes y poner paredes nuevas.
si dejas que la palabra ordene tu mundo interior y que la palabra gobierne tu mundo interior y la palabra domine en mis pensamientos y sentimientos, no solo cuando me conviene y me siento mal, sino en todo momento, esa palabra va a permitir que ninguna iniquidad, ninguna injusticia, ningún poder espiritual gobierne mi vida. ¿Y necesitamos esto o no? Claro que sí, porque nosotros no tenemos cadenas por dentro, por fuera. No somos esclavos de países, o aparentemente, por lo menos no en la ley. Pero sin embargo, tenemos ataduras interiores. No hay cadenas invisibles en el alma de gente atada a adicciones, gente atada a resentimientos, gente atada a droga, gente atada a alcohol, gente atada a amarguras, gente atada al orgullo, personas atadas a el enojo o a simplemente la actitud de autosuficiencia. Vivimos con ataduras interiores y la libertad interior solo viene por el poder de la palabra que rompe las cadenas. Por eso este pensamiento de un autor decía algo que es una verdad. La libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino en hacer lo que se debe. Porque cualquiera hace lo que quiere. Cualquiera. Eso lo puede hacer cualquiera. Un delincuente te está diciendo que él está siendo libre porque hace lo que quiere. ¿Es libre? Así que la libertad no consiste en hacer lo que se quiere, porque el que hace lo que quiere solo puede hacer lo que quiere. Es esclavo de sí mismo y no se da cuenta. Pero el que puede hacer lo que se debe hacer, ese es el verdaderamente libre, porque está libre aún de las ataduras de sí mismo. Y por lo tanto no está esclavo a hacer solo lo que él siente, lo que él quiere, lo que él desea, lo que él piensa y lo que le da la gana, sino que se ha podido vencer a sí mismo, a su yo, y puede llegar a ser lo que aún él, su yo, diría: no me gusta, no estoy de acuerdo, no quiero, no me interesa, pero sé lo que debo hacer y soy libre para hacerlo. Ese es el verdaderamente libre, el hombre que se vence a sí mismo. Pero la palabra además transmite vida. La palabra dice ahí en el Salmo 119, verso 25, dice: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Abatido. ¿Alguna vez has estado abatido hasta el polvo? Abatido hasta el polvo, que no significa que hayas batido polvo, sino abatido hasta el polvo. ¿Has estado alguna vez así? El abatimiento, que es como llegar como náufrago a la isla, es llegar seco por dentro, abatido hasta el polvo, significa te sientes vencido. Hay momentos de la vida así, ¿sabes? El salmista decía: mi alma está como tierra seca y árida donde no hay aguas. Y decía: derrama, Señor, agua de vida. O sea que parte de la experiencia de un hombre que cree en Dios, o una mujer que cree en Dios, o un cristiano normal, es pasar por momentos de abatimiento. Puede ser abatimiento por razones familiares, de un hijo, de matrimonio, abatimiento económico, abatimiento por razones existenciales, lo que tú quieras, pero abatidos. Cuando uno se siente abatido, sin fuerzas, seco, cuando te acercas a la palabra, de pronto descubres que el sediento encuentra agua, y es como llegar a un pozo, y el agua de la palabra refresca tu alma y te vivifica internamente. ¿Por qué la palabra de Dios nos da vida? Porque Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Sus palabras no son como las de cualquier otro ser humano, que son solamente palabras, con la fuerza que puede tener la emoción o la fuerza que puede tener el pensamiento o la idea. Las palabras de Jesús son más que eso. Sus palabras son espíritu y son vida, a diferencia de las nuestras. Por lo tanto, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, te acercas a un pozo de vida. Y dice ahí también: ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Y está hablando acerca de consuelo, esperanza en el dolor. Consuelo y esperanza en el dolor nos da la vida de la palabra de Dios. Dice: porque tu dicho me ha vivificado. Tu dicho, su palabra. ¿Y no te ha pasado eso de que te das cuenta de pronto y descubres en la vida espiritual
que así como cuando encuentras a alguien enfermo lo tienes que llevar al hospital. Entonces lo que Dios te ve a ti enfermo del alma, lo que hace es, te manda la palabra para sanarte. Así como cuando tú has dicho o ves a alguien que tiene hambre y le das algo de comer para que no sienta hambre, bueno, Dios cuando te ve con hambre interno, abatido, te manda la palabra, para que la palabra te dé vida. O has visto cuando la gente tiene frío y necesitan cubrirlo, pues así como le hace el abrigo a alguien, la palabra de Dios te da vida y te da el calor de la vida dentro de tu corazón. Como los discípulos camino a Emaús, ardía su corazón cuando escuchaban la palabra de Dios. El calor de la vida de la palabra ardía en su corazón. Así que Dios ha dispuesto que sea la palabra el medio por el cual ministre, supla tus necesidades interiores. ¿Cuál es nuestro problema? Que la Biblia la tenemos en la casa guardada, tapada, y no la leemos nunca. Y si la leemos 5 minutos para ver 3 horas televisión o ir a charlar con los amigos 4 horas. Necesitas exponerte disciplinadamente a la palabra de Dios para que este efecto se produzca. Y dice también en el Salmo 119, mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. A mí me impresiona este versículo, porque él dice que pide que Dios lo vivifique por la palabra, pero él dice, hazlo, ¿por qué? Porque amo tus mandamientos. Amo tus mandamientos, ama la palabra de Dios. Te pregunto, ¿amas la palabra de Dios? ¿Ha venido a tu corazón el entender la importancia de la palabra al punto que tú puedas decir, amas la palabra de Dios? Porque amando la palabra de Dios, amas al Señor mismo. No amar el libro, amar su palabra. Amas la palabra al punto tal que tú dices, extraño el momento en que llegue del día para poder sentarme a solas con la palabra de Dios. Porque estando ante la palabra, como dice el salmista, encuentras delicias espirituales en eso. Y tú disfrutas la palabra. Algunas personas creen que para poder ser lector asiduo de la palabra o amar la palabra de Dios, tiene que haber sido un lector constante en su vida antes de conocer a Cristo. Y yo no creo eso. Yo no creo eso. Yo no creo que alguna gente me dice, no, pastor, lo que pasa que yo la verdad le digo, mire, yo en la vida, yo no leía ni Condorito. Algunos me dicen, no, pastor, y cuando leía Condorito no lo terminaba. Entonces, como que no, la Biblia, no soy dado a las letras, no me gusta escuchar la prédica, pero no leer, no soy de disciplinas, de letras, de libros, me gustan los números, me gusta el fútbol, lo que sea. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. No tiene nada que ver, lo cual es una buena noticia para todos. Yo conozco personas, me ha tocado viajar por el país un poco, yo conozco personas que terminaron primaria con las justas. Hablan el español mezclado con todavía su lengua original quechohablante y aman la palabra. Y te hablan de la Biblia y de la palabra como más de seguramente la mayoría de los que están aquí presentes. Y te enseña la Biblia con una profundidad de quien es simplemente una persona que ama la palabra y se come la palabra y lee la palabra. Y no lo hace porque es lector en su vida, no lee nada más que la palabra en este caso. Porque además tiene pocos libros por su condición económica. No fue a primaria nada más. Pero son maestros de la palabra. Así que creo que el amor a la palabra no tiene que ver con tu mundo intelectual, ni tu afición literaria, ni tu pasión por las letras. No. Así como para poder saborear una buena comida no tienes que ser chef. ¿No es cierto? Así como para poder apreciar un buen partido de fútbol no tienes que ser entrenador ni jugador. Así hay cosas en la vida que tienen que ver más que con tu trasfondo cultural o tu entrenamiento en ciertas habilidades, tiene que ver con la pasión de tu corazón. Amar la palabra tiene que ver con una sola cosa, hambre de Dios. Hambre de Dios. Tener hambre y sed de Dios. Y si tienes hambre y sed de Dios genuino, vas a comer la palabra, aunque nunca has leído nada y no leas nada más. Y la palabra te va a bendecir, te va a traer una dimensión nueva a la vida, te va a traer cimientos, te va a traer lo que le falta a tu matrimonio y a tu vida personal. Cimientos, estabilidad, unidad, seguridad.
esperanza en la vida. Y finalmente, la palabra te guía a orar. La palabra, una de las cosas que va a hacer es nos va a llevar a la oración. La palabra despierta el espíritu de oración. La palabra es como regarnos con espíritu de oración. Y crece la necesidad de orar y aprendes a orar y comienzas a orar más con la palabra. Fíjate cómo el salmista lo define. Dice su oración: dame entendimiento y guardaré tu ley. Está pidiendo entendimiento, orando. Una de las cosas que hay que orar cuando lee la Biblia es: Señor, ayúdame a entender. Dame entendimiento, dame capacidad de profundizar. No solo ver las letras. Leer no es ver letras e interpretarlas. Leer es mucho más que eso. Leer significa entender, captar, discernir, ver entre líneas, leer lo antes y lo después. ¿Qué quiere decir? Para eso necesitamos pedir: Señor, dame sabiduría, dame entendimiento para captar lo que no veo aquí en la palabra de Dios. Otra oración que hay que hacer es: inclina mi corazón a tus testimonios. Es decir, que no solamente tenemos que entender, sino hay que vivir. Y para vivirlo, ninguno de nosotros, incluyendo quienes hablan, tenemos la capacidad de vivir lo que dice la palabra. Ninguno. En nuestras fuerzas humanas somos incapaces, inútiles, para cumplir la palabra de Dios solos en nuestras fuerzas. Tenemos que entender la palabra y luego pedirle lo que dice el salmista: haz que mi corazón prefiera, se incline, que el balance de mi mundo interior sea a favor, no en contra de lo que Dios quiere hacer en mi vida. Y cuando tú pides: inclina mi corazón, Señor, a tus testimonios, está diciendo: Señor, haz que mi corazón y mi vida y mis decisiones sean para honrarte a ti. Estás pidiendo: ayúdame a seguirte a ti, ayúdame a honrarte a ti, ayúdame a hacer lo que no me es fácil hacer. Y finalmente dice: confirma tu palabra a tu siervo. Confirma tu palabra a tu siervo. ¿Te perdiste? Ahí estamos. Confirma tu palabra a tu siervo. Significa: Señor, lo que me has dicho, lo que acabo de leer, que uno lo lee a veces así y dice: ¿será cierto esto? ¿Se podrá hacer? ¿Dios podrá hacer esto en mi vida? ¿Actúa Dios en el mundo de hoy? Y entonces oras diciendo: Señor, si lo que has dicho es tu palabra y es para mí, cúmplelo, confírmalo, aplícalo, haz que sea realidad en mi vida. Atrévete a pedir que sea realidad en tu vida lo que dice la palabra de Dios. Y vas a descubrir bendiciones de Dios. Vas a descubrir que se comienza a abrir el cielo de una manera diferente para tu vida. Porque pasamos de lo mecánico y de lo meramente intelectual en la lectura de la palabra a pasar a lo que es la dependencia espiritual de Dios. Es una actitud sencilla de fe en la que permite que Dios se pueda manifestar en nuestras vidas. Así que la Biblia no es un ejercicio religioso ni meramente racional, aunque incluye lo racional. Implica una apertura a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Te pregunto: ¿estás exponiendo tu vida disciplinada y constantemente, férreamente, a la influencia del poder de la palabra de Dios? Y si no, ¿qué lo está impidiendo? Hay que poner la prioridad de estar bajo la influencia de la palabra de Dios. Para eso están los cursos, pero sobre todo la lectura en tu casa. O lees en la mañana antes de salir o lees en la noche antes de dormir. Pero un momento en tu casa, separa un tiempo a solas, sin celular, sin smartphone, sin nada que suene, celulares todo apagado, todos los ayes apagados, y sentarte a agarrar la palabra. Y escucha lo que Dios tiene que decirte. Y vas a descubrir riquezas sin par en tu vida. Te reto que lo hagas. Vas a descubrir bendiciones grandes que el Señor tiene para ti, para tu familia, de manera especial. ¿Qué tal si oramos? Como dice el Salmo 119, hay que orar. ¿Y qué tal si oramos? Como el Señor nos enseña a orar. Inclina tu corazón a mi vida. Señor, gracias por tu palabra, porque la Biblia dice que tu palabra trae gozo al corazón, como los saqueadores se gozan con el botín después de una batalla. Así compara, Señor, el gozo, la alegría que trae al corazón tu palabra a nuestras vidas. Y Señor, reconocemos que queremos más conocerte por la palabra, estar más cerca a ti por tu palabra. Y por eso te pedimos que nos des la humildad, la disciplina, la sencillez de ir a tu palabra cada día y recoger de la palabra la fuente de vida, la fuente de orden, la liberación de nuestro mundo interior.
Que la palabra nos traiga libertad, Señor, sabiduría para decidir. Que la palabra, Señor, pueda traernos a nosotros vida, vida cuando estamos abatidos, consuelo cuando estamos afligidos. Enséñanos a amar tu palabra, Dios. Que podamos crecer en el amor a tu palabra en este tiempo. Gracias, Señor. Bendícenos a cada uno de nosotros de manera personal. Tú conoces la necesidad de cada uno de los que estamos esta mañana aquí. Nombre por nombre. Ponemos cada vida, cada necesidad, cada batalla, cada lucha, cada debilidad humana nuestra a tus pies. Y te decimos, Señor, con el dicho de tu palabra, vivifícanos.